La Revolución Mexicana. Comencemos. Personajes principales. Francisco I. Madero, político y empresario opositor del presidente Porfirio Díaz, que promulgó el Plan de San Luis con el lema "Sufragio efectivo, no reelección", asume la presidencia de México tras la renuncia del presidente Díaz en 1911, pero es traicionado por Victoriano Huerta y asesinado en 1913 como resultado del golpe de Estado denominado Decena Trágica. Victoriano Huerta fue un militar y político mexicano que derrocó al presidente Francisco I. Madero en 1913 mediante un golpe de Estado conocido como la Decena Trágica. Tras el asesinato de Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez, se proclamó presidente y gobernó de manera dictatorial hasta 1914, cuando fue derrocado y forzado al exilio, muriendo en 1916. Emiliano Zapata, líder militar y campesino conocido como el caudillo del sur, dirigió el Ejército Libertador del Sur, impulsó la lucha social y las demandas campesinas y agraristas, decretó el Plan de Ayala, en el que se desconocía el gobierno del presidente Madero por traicionar las causas campesinas, y es asesinado en 1919 tras la traición de Jesús Guajardo. Francisco Villa Doroteo Arango fue uno de los jefes más representativos de la Revolución Mexicana, uniéndose al movimiento maderista en 1910 y en 1913 forma parte de la División del Norte, apoyando a Emiliano Zapata y Venustiano Carranza en contra de Victoriano Huerta. Vuelve a tomar las armas contra Carranza, es derrotado por Álvaro Obregón y asesinado en 1923 durante el mandato de este último. Venustiano Carranza, político, militar y empresario que decide apoyar a Madero, el cual lo designa como gobernador de Coahuila y posteriormente como secretario de Guerra y Marina en su gabinete provisional de Ciudad Juárez. Tras el asesinato de Madero en 1913, proclama el Plan de Guadalupe, en el que se desconoce el gobierno de Victoriano Huerta. Durante esta época es aislado Villa y Obregón en el norte y Zapata en el sur. Fue presidente en 1917 a 1920 y asesinado en Puebla en 1920. Álvaro Obregón, militar y político que participó en el movimiento contra Victoriano Huerta apoyando a Carranza en 1914, derrota a Francisco Villa y es nombrado ministro de Guerra por Carranza. Fue presidente de México en 1920 a 1924. Durante el mandato impulsó la pacificación del país, inició el reparto de tierras y restituyó el Ministerio de Institución Política bajo el nombre de Secretaría de Educación Pública, teniendo como titular José Vasconcelos, creando escuelas rurales y formando a nuevos maestros. Fue asesinado en 1928 en Ciudad de México. Plutarco Elías Calles, político y militar mexicano que se une a Madero en 1912 y apoya a Carranza desde 1913, lo cual nombra gobernador de Sonora en 1915. Fue presidente de México en 1924 a 1928, creando el Banco de México y restringiendo los privilegios de la Iglesia Católica, lo que provocó la Guerra Cristera en 1929. Funda el Partido Nacional Revolucionario, que posteriormente se transformará en el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Aportes más importantes. Primero, se logró terminar con la dictadura de Porfirio Díaz. Luego se creó la Constitución de 1917, que estableció derechos laborales y sociales. También se impulsó la reforma agraria para repartir mejor la tierra. Además, se reconocieron nuevos derechos para los trabajadores y campesinos. Y por último, surgieron nuevos liderazgos y una mayor conciencia política en la sociedad. El descontento hacia la dictadura de Porfirio Díaz fue aumentando porque durante su gobierno no había democracia real y muchas personas sufrían injusticias sociales. Francisco I. Madero
empezó a organizarse para lograr elecciones libres y eso inspiró a mucha gente que ya estaba cansada de tantos años de lo mismo. A partir de ahí comenzaron los levantamientos armados y figuras importantes como Pascual Orozco, Pancho Villa y Emiliano Zapata se sumaron al movimiento. Todo este impulso social y político terminó generando una presión tan fuerte que Díaz tuvo que renunciar y abandonar el poder, marcando el inicio de un gran cambio en el país. Etapas. El maderismo enfrentó grandes dificultades para consolidarse, aunque Madero llegó al poder con ideales democráticos, tuvo que lidiar con múltiples rebeliones internas como las de Zapata, Orozco, Reyes y Félix Díaz. La fuerte crítica de la prensa y la traición de Victoriano Huerta, la falta de apoyo militar firme y los intereses políticos enfrentados provocaron inestabilidad que culminó en la Decena Trágica y en su caída y asesinato en 1913. El gobierno de Victoriano Huerta se caracterizó por la falta de legitimidad y el rechazo nacional e internacional, aunque al inicio contó con el apoyo de gobernadores, hacendados y empresarios. Estados Unidos le retiró su respaldo y presionó en su contra. Esto provocó que diversos revolucionarios encabezados por Carranza, Villa, Obregón y Zapata se levantaran para desconocerlo. La creciente oposición política, militar y social debilitó rápidamente su régimen, que nunca logró estabilidad. La Convención de Aguascalientes fue un intento de unir a los distintos jefes revolucionarios después de la caída de Huerta, pero terminó mostrando sus profundas divisiones, aunque se buscaba crear un gobierno común. Carranza y Villa y Zapata no lograron ponerse de acuerdo, lo que provocó conflictos, cambios constantes de presidentes y una guerra aún más violenta. La falta de unidad entre los grupos revolucionarios impidió la estabilidad hasta que el carrancismo retomó el control y convocó al Congreso, que dio origen a la Constitución de 1917.